Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador, particularmente ahora al programa La Semana Política, como cada miércoles. En esta oportunidad, bueno, 19 de octubre, día de balances. El momento actual nos da cuenta que estamos sin duda en un proceso social y político que está abierto, con demandas sociales pendientes, proceso constitucional en una nueva etapa, y bueno, con la necesidad de calibrar las diferentes interpretaciones en torno a estos últimos 3 años desde el 18 de octubre del estallido social. Bueno, para hablar sobre estos temas, profundizar sobre estas aristas, estoy conectada, tal como están viendo, con la profesora Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Lidia, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con el mostrador. Hola, gusto de estar en este programa. También, como están viendo, estoy conectada con Luis Garrido, académico y director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Gobierno y también investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias también por la conexión. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como decía, sin duda que el balance de estos últimos 3 años y la interpretación en torno al 18 de octubre son bastante diversas. Yo quisiera tomarme para partir la conversación de las palabras, de algunas de las palabras que mencionó ayer en su intervención el presidente Gabriel Boric, donde, claro, puso por una parte énfasis en las demandas sociales que siguen vigentes y también hizo un llamado a terminar con esta lógica binaria para interpretar lo ocurrido, donde por una parte están quienes atribuyen al 18 de octubre como un episodio de violencia desmedida por grupos sobreideologizados. Por otro lado, están también quienes abanderaron la movilización social como una expresión anticapitalista. Están estas dos miradas, pero sin duda que la interpretación de lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019 es mucho más compleja. Y la pregunta que surge a partir de eso es con respecto a las apropiaciones culturales del estallido social, que tuvo un antes y un después, luego de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre. Quisiera partir por ahí para conocer su lectura respecto al balance de estos últimos 3 años y también cómo han ido evolucionando las reinterpretaciones en torno a lo ocurrido el 18 de octubre. Lidia, partamos contigo. Bueno, es un día después, 3 años después. Me parece que hoy día hay, a partir de una relectura, una reinterpretación de aquello que ocurrió hace 3 años atrás, a partir de los resultados del plebiscito. Pero creo que hay una equivocación profunda en tratar de saltar, digamos, esa crítica social absolutamente transversal hacia los procesos de lo que uno podría decir en donde la ciudadanía, las personas en general se sienten maltratadas por un sistema. Sentirse maltratado no es lo mismo, creo yo, que decir que yo quiero echar todo abajo. Y eso da cuenta de una serie de opiniones, por ejemplo, sobre las AFP, que es muy paradójico. Todos, o sea, yo diría transversalmente están en desacuerdo con cómo funciona el sistema de seguridad social, pero finalmente cala muy profundo en la ciudadanía con mis ahorros no, esta es mi plata. Entonces, donde allí hay una conexión entre una exigencia del Estado por mejores condiciones, pero a su vez con un alejamiento hacia lo que significa la creación de un sistema solidario, en el sentido de que se ha construido en muchos países del mundo, en donde el Estado tiene que proveer. Y de hecho, el pilar solidario tiene a su nombre aquella parte importante. Entonces, ¿cómo leer esos 3 años y un día a la luz de lo que ha pasado? Primero, todos los debes. Y esos debes que mencionó el presidente Boric en su alocución del día de ayer, corresponden a aquello que en realidad no ha cambiado. Algunos pensarían, todavía me acuerdo de haberme encontrado con un colega que me dijo, ¿qué falta para la revolución? Y yo le dije, es que no ha habido ninguna revolución. Lo que hubo fue un estallido social que tenía a su base distintos tipos, y lo voy a poner, la expresión de distintas formas de violencia. Había una violencia, ya sea por una exclusión de carácter social,
una violencia que uno podía decir que estaba instalada en las poblaciones hace mucho tiempo y no se veía a partir del narcotráfico y que se profundiza con la pandemia, que van ganando los espacios en las poblaciones, y tipos de violencia anómica que nosotros veíamos. Yo no soy socióloga, soy una pinche abogada, pero tiendo a mirar esa realidad social. Y esa violencia anómica estaba y se venía dando en las barras bravas, mismas barras bravas que participan en buena parte en la destrucción del metro, pero mismas barras bravas, ojo, y que no se ha dicho, que hoy día participan en el gran movimiento de los patriotas. Entonces aparece, digamos, la utilización de la violencia aparece en distintas expresiones, y por lo tanto, enarbolar aquello que pasó como propio, sino que tratar de mirar críticamente los distintos elementos que estaban a la base de ese estallido, es tratar de creer que es propio. Aquí no hubo conducción política, aquí fue una expresión ciudadana que sale con la joya, que es distinta a aquella violencia que se desata, digamos, al fuera del supermercado de la farmacia. Y menos aún como, insisto, el mundo del narcotráfico y las redes, digamos, narcotráfico, fueron moviéndose en los espacios de los sectores más populares. Yo me quedo ahí porque creo que hay gente que puede lejos dar una mejor mirada que yo. Luis, ¿cuál es tu lectura respecto a esto mismo, las apropiaciones que surgen a partir de lo que ocurrió el 18 de octubre y este tránsito que hemos vivido durante estos últimos 3 años hasta ahora que en el fondo todo sigue abierto aún? Complementando lo que señala Lidia, que sin duda lo comparto, digamos, quizás una mirada complementaria también es decir que lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019 es un evento significativo en términos sociopolíticos e institucionales, ¿no? Se activa una dinámica de conflicto social muy relevante que se ve representada en una manifestación ciudadana que manifiesta un descontento con muchos aspectos vigentes de nuestra institucionalidad. Lo que es llamativo de ese proceso, sin duda, es que se produce, digamos, un acuerdo político transversal de la clase política para poder impulsar un proceso que apunte en una dirección de reformas institucionales. Sin embargo, después, inmediatamente el 2019, del conflicto social, del estallido social que se produce, llega una pandemia tremenda que tiene su mayor impacto en Chile durante marzo del 2020 y que tiene un costo significativo para el Estado, para la sociedad, para el país. Y además tiene también un costo importante en el trabajo que desarrolló la propia Convención Constituyente. Desde los diagnósticos que hemos ido desarrollando en algunos trabajos de investigación, una de las cosas que fue muy dificultosa para la Convención Constituyente fue su proceso de instalación y además haber trabajado muy aislada del poder parlamentario. Se produjo un fenómeno político muy complicado porque la agenda de la Convención fue paralela a la agenda del Parlamento, es decir, el Parlamento siguió trabajando, siguió haciendo leyes, siguió liderando ciertos debates, y la Convención trabajó con una agenda un poco paralela, ¿no? Desarrollando esta propuesta de nueva Constitución. Y eso sin duda fue en desmedro de la Convención, porque imagínense usted, por ejemplo, cuando llega la propuesta de Constitución, se habla de cambiar al Senado, hablar de una reconformación del Parlamento. El Parlamento votó una ley para reducir los quórums requeridos, calificados para hacer reformas constitucionales profundas. Entonces, en el fondo había como una conducta reactiva del Parlamento hacia lo que hacía la Convención Constituyente. Y en ese sentido eso terminó afectando el trabajo de la Constitución, y eso además sumaba a eventos mediáticos también que jugaron en contra, digamos, en todo el proceso de presentación de algunas leyes que fueron muy comentadas en la opinión pública y que generaron, digamos, ciertas controversias, ¿no? El tema de la plurinacionalidad y otros temas que hoy día ya han sido descartados de plano en este nuevo eventual proceso constituyente que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, porque en estos momentos no hay un consenso en la clase política como ocurrió en el 2019. En ese sentido, yo creo que hay una situación problemática, porque la ciudadanía terminó reclamando, digamos, por una nueva institucionalidad, reclamando por respuestas específicas a problemas relacionados con las jubilaciones, relacionadas con una serie de temas súper importantes donde la ciudadanía siente que hay mucha desigualdad en nuestro país, y eso finalmente terminó siendo descifrado en un plebiscito que finalmente terminó validando el orden institucional actual.
Yo creo que en la campaña del rechazo, cuando se hablaba del rechazo para reformar, se creó una expectativa que no sabemos que si finalmente se va a cumplir, porque era rechazar. El rechazo era, en estricto rigor, como estaba definido en el proceso del plebiscito, rechazo, estamos con el orden institucional vigente. Pero se creó este discurso intermedio de rechazo para reformar que hoy día eso ha creado una nueva agenda política. Y creo que ha perjudicado al gobierno en ese sentido, porque se ha intentado plasmar esta idea de que el gobierno estaba patrocinando un cambio constitucional cuando en realidad el gobierno tenía una posición. Pero claro, en el debate político se ha empezado un poco a plantear estas dos alternativas, ¿no? Quienes están por una nueva constitución y quienes finalmente están diciendo, ya sabes qué, mantengamos el orden actual. En ese sentido me refiero a los partidos de derecha más conservadora que están, digamos, empezando a deslizar esta idea de no avanzar en un nuevo proceso constituyente. Entonces ahí tenemos este gran problema, que es cómo se va a resolver esta nueva idea que se pretende llevar a cabo. Ahora, solo para terminar la idea respecto del estallido social, creo que hay también un problema desde el punto de vista de la conmemoración de este evento, en el sentido de que la cobertura de la prensa también ha estado muy influenciada por los eventos de desmanes, ¿no? De desorden, de delincuencia. Pero ahí también hay que separar, yo creo, como lo decía Lidia, ¿no? Una parte es lo que es el estallido social, las demandas ciudadanas que convergen dentro de esta instancia, y otra cosa muy distinta son las personas que ejecutan actos vandálicos y que ejecutan, digamos, saqueo y toda esa acción. Yo creo que ahí Manuel Monsalve ayer tuvo un acierto en su comunicado al decir, hay un conjunto de personas menor, evidentemente dentro de una proporción de personas que se salieron a manifestar, que realiza estos actos vandálicos de delincuencia. Ahora, el problema es que eso sí es un problema de política pública también porque afecta a la seguridad y sabemos que ese es el gran problema de la agenda contingente que tiene el gobierno. Ahí es donde más problemas han habido, si uno pudiera observarlo hasta este momento. Ahora, mi siguiente pregunta, Lidia, va en el sentido de cómo seguir avanzando teniendo este panorama sobre la mesa, entendiendo de que hoy día gran parte está en manos de los actuales partidos políticos, las negociaciones para dar una salida institucional a todo esto, con este proceso constitucional que sigue abierto, y estas diferentes interpretaciones en torno a poner en el centro las demandas sociales, la violencia, también estas interpretaciones, por ejemplo, como la que ha resonado bastante, como han sido las palabras del rector Carlos Peña, quien señala que todo fue un espejismo, malinterpretado lo que ocurrió el 18 de octubre, en fin, hay matices muy distintos que hoy día están sobre la mesa y que están también en constante ficción en la propia negociación que están llevando adelante los partidos políticos. ¿Cómo se sigue avanzando atendiendo a lo que decíamos en un principio, donde hay deudas sociales que siguen pendientes, abiertas, deudas judiciales que siguen también muy abiertas, y tú lo sabes muy bien a propósito del informe sobre la violación a los derechos humanos que sacaron desde la Universidad Diego Portales? ¿Cómo se conversa para concretar en definitiva ya un camino que nos diga, salir de la incerteza y que nos diga, ok, por aquí va la cosa, así se empieza a responder a la ciudadanía? Creo que la cantidad de desafíos que tenemos son realmente grandes. Como trabajo en una universidad laica, plural y diversa, puedo estar muchas veces en acuerdo con mi señor rector, pero otras veces muy en desacuerdo con el señor Carlos Peña. Y seguramente si ve esto se va a reír. Y precisamente él hacía una alusión, y lo quiero hacer ahora en relación a lo que hoy sucede, que él no entendía mucho, digamos, el gran festival de la Plaza Ñuñoa, los días del estallido social. Bueno, es que, como yo señalé, esa clase media de la Plaza Ñuñoa sufre los mismos problemas que el propio sistema, digamos, instala, digamos, los problemas que tienen que ver con sus proyecciones de vida de las personas, una vez que tengan que jubilarse, los problemas del pago de las universidades cuando no hay gratuidad, los problemas del acceso a la salud cuando deba pagarse. Entonces, hay ahí un cúmulo de expectativas sociales que no son necesariamente del gran bienestar, sino de aquellos que son esos elementos necesarios para que todos tengan
lo que uno podría llamar una buena vida. No siempre la tendremos, pero hay ciertas expectativas de todos los sectores sociales y de allí uno explica ese 80%. El problema, creo yo, ¿cómo seguimos adelante? Y aquí cito a alguien, y tal vez no lo cito bien, alguien dice que cuando se vota con la derecha, gana la derecha. Y eso creo que le pasó a muchas personas, en el sentido de pensar que aquella derecha que nunca quiso cambio, iba a estar dispuesta a cambiar luego de los resultados. Como los resultados fueron tan favorables para esta idea del rechazo, en algún minuto yo lo pensé, bueno, démosle la oportunidad a la derecha para realmente hacer un proceso distinto. Creo que nuevamente se desnuda un grupo al interior de Chile Vamos que nunca ha querido ningún tipo de transformación y que leen ese rechazo del 62% como dejar todo exactamente igual. Y creo que nuevamente pueden caer en el mismo problema, pero con una crisis mucho más aguda de carácter político, en la medida en que le tomamos distancia a un proceso participativo ciudadano, como que fue el de la convención, por todos los problemas que la convención tuvo. Algunos son mediáticos, otros son internos de la propia convención, creo yo. Y hoy día una élite política instalada en el Congreso no pudiendo trazar líneas claras de cómo seguir adelante. Y por otro, y coloco a ustedes hoy día a los medios de comunicación y a otros, en que van testeando a la población de qué es lo que quieren. Y vuelven entonces a salir en las encuestas de opinión todo aquello que supuestamente resolvía no, digamos, en términos, digamos, concretos, pero sí como marcos, que era mejores pensiones, que era mejor salud. Entonces volvemos al 3 años, 2 días antes. Es decir, ese malestar ciudadano, desde la gente que está en la Plaza Ñuñoa hasta la gente que puede estar, no sé, en distintos lugares del país, con las mismas necesidades de no poder tener una mejor vida. Hay contradicciones vitales donde han jugado todos los actores. Y para seguir adelante, uno pensaría que necesitamos un grado de sensatez de cuál es el camino y desnudar también. Y utilizo expresamente la palabra desnudar a aquellos sectores que prometieron cambio y que hoy día en realidad no lo quieren. Y donde esa violencia anómica que se expresa en los patriotas es la que estaba en la calle también haciendo todo tipo de desmanes. Entonces, estamos en un proceso muy complejo. Luis, la misma pregunta, ¿y cómo seguir avanzando dadas todas las condiciones que hemos estado conversando ahora, atendiendo que esos mismos matices e interpretaciones diversas están también en este escenario de conversaciones que nos van a permitir, ojalá más temprano que tarde, dar curso a un nuevo proceso constitucional? ¿Cómo seguir avanzando? Y sumo también al análisis del escenario complejo que describe también Lidia, cómo ha aumentado el costo de la vida, que también es un factor determinante en términos de percepción, cómo la ciudadanía está viviendo hoy día el proceso político y social que estamos experimentando, el factor económico y el factor de inseguridad, que también está cumpliendo un rol bastante importante hoy día. En primer lugar, yo partiría de mi intervención también nuevamente complementando lo que ha señalado Lidia a propósito de la preocupante polarización que se expresa en el Parlamento. El Parlamento chileno, sobre todo en la época actual, siempre que le toca asumir protagonismo, se empiezan a polarizar. Es una situación muy extraña. Yo creo que cuando estuvo la convención fue cuando mejor pudieron llegar a acuerdo y a consenso, porque estaban como que vieron a la convención como una suerte de amenaza. Bueno, eso ya es una opinión mía, pero digo, igual había mucho mayor tendencia al consenso y ahora nuevamente volvemos a escenarios polarizados. Pero también porque hay situaciones que son muy complejas. Por ejemplo, se cuestionaba mucho esta idea de la constitución feminista. Y tan pronto gana el rechazo, aparecen parlamentarios de derecha diciendo que una mujer que aborta, que ha sido violada, no es desviolada. O sea, eso es un nivel de ofensa y de liviandad, como decía Lía, ¿no? Es de una seriedad tremenda el nivel de desinformación que eso puede generar en la ciudadanía y además en la seriedad que requiere ese debate político, ¿no? En segundo lugar, ayer mismo habían diputados y senadores de la derecha, algunos que hablaban de que no hubo violación a los derechos humanos en el estallido social,
hay una senadora que es Fabiola Campillay, que ha sido, digamos, en gran parte nombrada en ese cargo debido a lo que ella sufrió en un proceso que fue muy complejo, ¿no? La respuesta policial a las protestas ciudadanas, sin dejar de lado que algunas fueron violentas e incluyeron desmanes, pero hay un problema de violación a los derechos humanos que está ratificado, reconocido por el INDH y otras instituciones, la misma UDP, digamos, han hablado en detalle de aquello. Entonces, eso por una parte es una radicalización muy peligrosa porque impide generar acuerdos, y también del otro bloque, ¿no? El Partido Comunista se ha radicalizado mucho también en posiciones que también no aportan dentro del Congreso a alcanzar consensos. Entonces, todo el resto de la clase política se mueve en esta posición intermedia dentro de estos dos polos, digamos, que se han ido radicalizando mucho en el debate público. En algunos aspectos eso representa un riesgo para alcanzar consensos políticos que permitan analizar un proceso constituyente nuevo. En segundo lugar, el gobierno tiene una dificultad en estos momentos de decidir si va o no a poner sus esfuerzos en liderar un proceso constituyente. Ya lo ha entregado hacia el Parlamento, porque no tenemos que olvidar que el gobierno tiene que avanzar en la reforma tributaria, que esa es su gran política, pensando, digamos, el primer año, el primer y segundo año del gobierno del presidente. Y tratar de recuperar la agenda también. Exacto, y es muy difícil. Ya ayer hubo un debate, bueno, ayer y antes de ayer hubo un debate mediático interesante entre Mario Marcel y Claudio Schmidt-Hebel, que ha planteado muchas críticas a la reforma tributaria, y Marcel ha salido a decir, bueno, hay algunas críticas que son atendibles y otras que son más bien especulaciones, hablar de este escenario del miedo, de que todo, digamos, con el miedo a las transformaciones, que todo va a salir mal, y qué sé yo. Entonces, ese es un desafío estratégico importante. Y en segundo lugar, el tema de la migración y la seguridad es un tema emergente muy serio para el gobierno. Yo creo que no solamente para este gobierno, el gobierno anterior también lo fue. Hay un incremento sustantivo de la delincuencia, tasas de homicidios, nuevas formas de delincuencia, abuso de armas, entre otros aspectos. Entonces, ese también es un tema que al menos mediáticamente se plantea como un desafío relevante. Entonces, yo creo que ahí el gobierno tiene que tomar algunas decisiones pragmáticas. Y en segundo lugar, uno tiende a ver que no tenemos muy claro qué va a pasar con la ciudadanía y la reacción que va a haber, pero parece ser que a ratos el proceso constituyente como que pierde fuerza y a ratos la vuelve a recuperar. Pero todavía hay una incertidumbre a ese respecto, y creo que va a ser muy importante cómo la ciudadanía se manifiesta al respecto para ver cuál va a ser la reacción del Parlamento en esa materia. El gobierno ya ha dado una posición clara. El presidente en eso yo encuentro que ha sido pragmático. A mí me parece injusta esa crítica porque dicen, oye, ¿por qué dice que los carabineros cumplen con la seguridad pero también han violado derechos humanos? Bueno, pero esa es la verdad. O sea, él no está, yo creo que está haciendo un reconocimiento que me parece muy pragmático. No creo que sea, alguna gente lo criticaba como que Diego Stalper, por ejemplo, que el presidente no tiene una opinión clara. No, yo creo que es todo lo contrario. Él está diciendo, esto es lidiar con las fuerzas de seguridad y orden público en un contexto que hemos tomado un gobierno donde hubieron violaciones de derechos humanos, y ahora tenemos que tratar de que eso no vuelva a ocurrir, pero al mismo tiempo con el desafío de tener una policía de acuerdo a la seguridad. Creo que en ese sentido va a ser muy importante la capacidad del gobierno para lograr acuerdos en el Congreso, y creo que ahí hay una debilidad. Ana Lidia Uriarte no está dando, creo yo, el pragmatismo que se esperaba. La derecha está tendiendo a polarizarse un poco frente al gobierno, y eso va a ser muy importante en las conversaciones, la generación de acuerdos para avanzar en estas reformas que el gobierno pretende liderar. Enfatizar el punto que ha hecho Luis respecto del pragmatismo del presidente. El morir con las botas puestas puede ser un acto heroico, pero un acto irracional respecto de la convivencia de una sociedad, de un país. Yo creo que hay personas que quieren morir con las botas puestas, pero eso no es la responsabilidad de la conducción política. El presidente tuvo un rol fundamental en ese acuerdo de noviembre del 2019. Tiene que jugar ese mismo rol hoy día como jefe de Estado y tratar de alivianar la carga y conducir un gobierno en un contexto en que ni siquiera ese gobierno tiene los votos necesarios para llevar a cabo grandes transformaciones. Entonces, no puede haber transformación sin un espacio de diálogo. Y para que haya diálogo y para que haya una sensación, una percepción ciudadana de diálogo, uno requiere de una convivencia
básica en el espacio público. Y por eso uno no puede decir que, y tiene que decir con toda su fuerza, que aquí hubo violación grave a los derechos humanos, pero de la misma manera el Estado tiene que asegurar condiciones de convivencia social que le permitan a las personas sentirse seguras. No es contradictorio, es parte de lo que un Estado le debe proveer a todas aquellas personas que habitan un territorio.